Con la embarcación Open Arms hemos visto el enésimo intento de los desesperados migrantes de tercer mundo entrar en Europa. Yo quiero extrapolar el significado de eso hacia la óptica conceptual. Uno de los principales problemas de Europa occidental moderna es la enorme afluencia de migrantes. En parte esto es política, es decir, desplazando a la población blanca educada y malcriada por africanos y árabes salvajes, y en parte es la economía, dado que la población blanca se niega categóricamente a trabajar en trabajos mal pagados. La pregunta es ¿por qué y qué significa eso a nivel político y también económico? El concepto de estimular a la clase media adoptada a principios de los años 80 como fuente final garantizada de consumo masivo condujo al hecho de que dos generaciones de ciudadanos estadounidenses, os recuerdo que Reaganomics empezó en el año 1981, y también de Europa Occidental viven dentro del marco de un patrón de consumo estándar. Tal vez no ganan dinero suficiente para poder gastar como les gustaría, pero les llega prestaciones gubernamentales que les permite subsistir. Y dado que el estándar o modelo se ha formado mientras que los precios están subiendo sin parar debido a la crisis y se está volviendo cada vez más difícil estimular la demanda, la clase media, más precisamente sus representantes menos exitosos, y la palabra menos lo pongo entre comillas, no debería ser demasiado pedante. Hoy los representantes de los llamábamos antes la clase media es aproximadamente el 50%, pero dentro de muy poco la clase media desaparecerá y casi todos sus representantes pasarán a engordar las filas de las clases bajos. Se encuentran en una situación muy difícil. Por un lado, es imposible aceptar un trabajo mal remunerado, el estándar de vida de lo que ellos entienden por clase media no estará garantizado, y por el otro lado, simplemente no hay trabajadores ni trabajos bien pagados. Hay otro elemento que deberíamos tener en cuenta. Los jóvenes de hoy tampoco tienen calificaciones debido a que no hay trabajo y porque son personas que hasta los 30 años de edad no han trabajado nunca. McDonald's no cuenta como trabajo. Entonces ya no podrá y no sabrán cómo trabajar y las habilidades correspondientes no se han formado. Hay algunos que estudian, entre comillas, hasta los 40 años, pero la pregunta es, ¿y después qué? El trabajo mal pagado no desaparecido debe hacerse, es decir, alguien tiene que trabajar sí o sí, y para hacerlo hace falta inmigrantes, para quienes el estándar de consumo occidental aún no se ha formado. Es cierto que tienen sus propios problemas, es decir, quieren recibir beneficios por comida y un techo sobre sus cabezas, y obviamente no quieren trabajar en absoluto. Esos son los requisitos de los emigrantes africanos y también árabes, pero en Europa Occidental liberal, banquero, financista, las autoridades tienen las ilusiones diferentes, porque piensan que los emigrantes de África profunda o las hordas árabes van a sentirse agradecidos por la hospitalidad de los países occidentales y estarían dispuestos y encantados a contribuir al sueño capitalista occidental. Esto es por un lado. Por el otro lado, los migrantes forman comunidades que comienzan a luchar por sus derechos, como hemos visto con los chalecos negros en París, pero tampoco está muy claro qué se puede hacer con ellos en el marco del modelo de democracia liberal y tolerancia. Ahora, hasta el año 1981 la situación era comprensible. Había un segmento bastante grande de la población que quería comer todos los días y estaba listo a hacer cualquier cosa a cambio de trabajo. Pero la crisis de los años 70 y el ogre terrible de la Unión Soviética asustaron tanto al Occidente, por lo que se les ocurrió crear Reaganomics para salvarse durante un tiempo a base de $1 millón para estimular la economía. El problema es que en la situación actual el modelo económico no proporciona una clase media porque el consumo típico ya no es posible. La URSS ya no existe, por lo que simplemente pueden volver a la situación de medianos del siglo pasado y eliminar la clase media. La necesidad política de tenerlo ha pasado, pero la necesidad política.
Pero económicamente una clase media es algo necesario porque proporciona demanda sin la cual el modelo económico no se cierra porque el dinero no ingresa a los productores inversores. Otra pregunta válida: ¿dónde ponerlos estos ex representantes de clase media con sus necesidades e ideas sobre la vida? Más de una vez he explicado sobre los nuevos pobres blancos, cuya educación, ideas sobre la democracia, los derechos humanos, la cultura, etc., son completamente inconsistentes con el estatus social al que son encasillados hoy en día. Pero esto no es suficiente. También tendrán que competir en el trabajo por comida con los migrantes, que son mucho más brutos y no están sujetos a varias ilusiones sobre la democracia. Por lo tanto, la situación de estas capas de aborígenes blancos es extremadamente difícil y los blancos no están acostumbrados a las peleas cuerpo a cuerpo o a muerte con los negros africanos o árabes. Son demasiado pusilánimes. Por otro lado, estas capas de blancos marginados se convertirán en un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de varios tipos de ideas fascistas y también obviamente extremistas. Sería infantil pensar que los financieros que controlan el modelo político de Europa Occidental no contemplan estos temas. Una de las ideas es la introducción de un salario básico universal e incondicional para todos los ciudadanos, siguiendo el ejemplo del Imperio Romano. Sin embargo, este truco, por supuesto, no es nuevo, pero Roma tenía las minas de plata de España. ¿Y qué tienen los financieros actuales? Imprenta que imprime los papelitos de colores que ellos llaman dinero. Los problemas de emisión están a la vista de todos y el colapso está más cerca que nunca, así que el truco de imprimir $1 cuadrillón más no va a funcionar. Pregunta: ¿existe algún plan? Respuesta: no. El número de migrantes está creciendo, ya que por ahora es imposible abolir la democracia liberal mientras que existe la clase media, por muy debilitada que sea. Solo con ver los chalecos amarillos uno se da cuenta de eso. Preguntas tipo ¿qué hacer? Y después ¿qué? Y lo más importante, muchas de esas preguntas no tienen respuestas en una situación de tolerancia del liberalismo planetario. Y si además tenemos en cuenta el cambio climático y la aceleración del flujo de migrantes, no deberíais pensar que estoy a favor de varias estupideces para limitar la elección de dióxido de carbono o metano. Por ejemplo, un volcán en pocas horas emite millones de toneladas de CO2, es decir, más que la humanidad en un año. Simplemente no hay que confundir el calentamiento global y la capacidad de influir en él. Con el cambio climático podemos dar por hecho que el flujo de migrantes hacia Europa Occidental aumentará considerablemente, lo que en combinación con las circunstancias descritas anteriormente hace que la situación sea aún menos manejable.